Aventuras de Robinson Crusoe de Daniel Defoe, traducido por José Alegret de Mesa. Segunda parte del capítulo 19. El anciano marino, observando mi turbación e inquietud al hablar de un buque holandés, me dijo: Caballero, no debeis temer á los holandeses. Según creo, no están en guerra con vuestros compatriotas. Es cierto, le respondí, pero no se sabe las libertades que los hombres pueden tomarse cuando se ven fuera del alcance de las leyes de su país. Pero bien, replicó, vosotros no sois piratas. ¿Por qué habeis de tener miedo? Ellos no pueden meterse con un pacífico buque mercante. Si toda mi sangre no subió en aquel momento á mi rostro, fue sin duda que algún obstáculo en los vasos detuvo su circulacion, porque aquellas palabras me confundieron de tal modo que fué de todo punto imposible el ocultarlo al viejo piloto. Caballero, me dijo, conozco que mis palabras os han turbado un poco. ¿Queréis tener la bondad de indicarme el camino que más os convenga? Podeis contar siempre con que os serviré de muy buena gana. Es verdad, le dije, que mi resolucion está en este momento un poco indecisa tocante al paraje á donde quiero ir, y lo que me habeis dicho con respecto á piratas aumenta mucho mas mi incertidumbre. Esperaba no encontrarlos en estos mares, viendo vos que no estamos en posicion de hacerles resistencia con un buque tan pequeño y una tan débil tripulacion. Oh, caballero, tranquilizaos. No sé que se haya presentado ningún pirata por estos parajes hace á lo menos 15 años, á no ser el que se ha visto, segun he oido, habrá cerca de un mes en la bahía de Siam, pero podeis estar seguro que se ha dirigido por la parte del sud. Además, que no era un buque muy fuerte ni á propósito para tal oficio. No estaba construido por ser armado en corso, pero los bribones que componian la tripulacion le dieron dicho destino despues que el capitan y alguna de su gente fueron asesinados por los malayos en la isla de Sumatra ó en sus alrededores. ¿Y qué? Dije, fingiendo ignorar lo que habia pasado. ¿Ellos sacrificaron á su capitan? No, me respondió, no quiero decir esto, pero como ellos se han aprovechado de su muerte para apoderarse del buque, se cree generalmente que ellos han abandonado á su capitan en manos de los malayos ó que fué entregado por ellos. Entonces merecen la muerte lo mismo que si hubiesen sido verdaderos asesinos. Es indudable, replicó el anciano, y no escaparán si tropiezan con algun buque holandés ó inglés, porque todos se han convenido en no dar cuartel á ninguno. Pero ya que vos decis que el pirata ha abandonado estos mares, ¿cómo se compondrán para dar con él? Se cree, es verdad, que se ha alejado, contestó, pero como ya os he dicho, ha entrado últimamente en la bahía de Siam y en el rio de Cambodge, en donde ha sido descubierto por unos holandeses que pertenecian á su tripulacion y habian sido abandonados en tierra al mismo tiempo que sus compañeros huyeron con el buque. Estuvo ya á punto de ser cogido por los buques holandeses y holandeses que se hallaban en la ribera. Si las primeras chalupas que atacaron hubiesen sido á un mismo tiempo auxiliadas por las demas, lo hubieran cogido sin remedio, pero viendo á dos de aquellas chalupas se acercaron al alcance de sus cañones, viró de bordo y les hizo unos cuantos disparos y las desmanteló antes que las que venian detrás hubiesen llegado. Despues se engolfó en alta mar, adonde no pudieron perseguirle. Pero todos los comerciantes hacen una descripcion tan exacta del buque que están seguros de reconocerle, y en cualquier parte donde lo encuentren han jurado no dar cuartel ni al capitan ni á la tripulacion y colgarlos á todos del palo mayor. ¿Cómo? Exclamé. ¿Ejecutarlos de ese modo, sean ó no culpables? ¿Ahorcarlos primeramente y despues juzgarlos? Oh, caballero, contestó el viejo piloto, ¿qué necesidad hay de entablar un juicio con todas las formalidades debidas para semejantes bribones? No hay mas que atarlos de dos en dos y arrojarlos al mar, siendo esto únicamente lo que merecen. Por otro lado, sabia que el viejo piloto estaba en mi poder y no podia escaparse. Por lo tanto, le interrumpi bruscamente y le dije: muy bien, caballero, y he aquí justamente la razon que hace que yo quiera ser conducido á Nankin y no volver á Macao,
ni á ningun otro puerto del pais visitado por los buques ingleses y holandeses. Sabed que los capitanes de los cuales acabais de hablar son personas muy insolentes y orgullosas, y no saben siquiera en qué consiste la justicia ni lo que es conducirse segun las leyes divinas y las de la naturaleza. Soberbios con su autoridad, quieren castigar á los piratas y no obran mas que como asesinos. Ellos no harian ningun escrúpulo en atacar á gentes falsamente acusadas y declararlas culpables sin preceder ninguna averiguacion. Mas tengo esperanza de vivir bastante para pedirles cuenta, para enseñarles que la justicia se opone á que se trate á un hombre como criminal antes de haber hecho constar el crimen y la identidad del acusado. Entonces le confesé que él estaba en el buque que habia sido atacado. Le conté detalladamente nuestra refriega con las chalupas y cómo los acometedores manifestaron tanta impericia como cobardes. Le referi luego toda la historia del buque despues de nuestra adquisicion, el servicio que el holandés nos habia prestado y las razones que yo tenia de creer en el asesinato del capitan por los malayos y en el robo de la embarcacion por las gentes de la tripulacion, pero que la acusacion de pirateria hecha contra ellos era una pura invencion, que además los comerciantes habian debido á lo menos asegurarse antes de atacar al buque de improviso, lo cual nos ha obligado á resistirles. Por último añadi que la sangre de los hombres muertos en aquel caso de legitima defensa debia recaer enteramente sobre ellos. El anciano, extremamente pasmado de la anterior narracion, me dijo que teniamos razones poderosas para dirigirnos hacia el norte, que si le era permitido aconsejarnos, era el vender nuestro buque en la china, lo que nos seria sumamente fácil, y comprar ó construir otro en aquel pais. Aunque no debeis esperar encontrarlo tan bueno como éste, añadió, podeis procuraros uno que sea capaz para transportaros á todos y tambien las mercaderías á Bengala ú otra parte. Contestéle que aprovecharia su consejo cuando llegásemos á un puerto en donde pudiésemos hallar alguna embarcacion que nos condujera y un comprador para el nuestro. Me dijo que en Nankin no faltaria quien quisiese mi buque, que un bote chino me bastaria para mi vuelta y que él se obligaba á proporcionarme quien comprase el uno y vendiese el otro. Pero ya que decis, le repliqué, que mi buque es tan conocido, siguiendo vuestros consejos, puedo lanzar á gentes honradas á los mayores riesgos y exponerlos á ser sacrificados, porque si los agresores reconociesen la identidad del buque, la culpabilidad de la tripulacion les servirá de prueba suficiente. Hay un medio de prevenir todos estos accidentes. Yo conozco á todos los capitanes de quienes me habeis hablado, los veré á medida que pasen y no dejaré de hacerles una verdadera relacion de todo, probándoles que están en un error. Les diré que es cierto que los que iban á bordo del buque se habian apoderado de él, pero que no lo es que se hayan convertido en piratas. Les haré ver sobre todo que no son los mismos que la tripulan hoy, sino gentes que lo han comprado de buena fe para hacer su comercio. Juzgo que no dudarán de mi veracidad, ó al menos que obrarán con más circunspeccion para lo sucesivo. Bien, le dije, ¿queréis encargaros de hacerles una declaracion en forma? Sí, me respondió, con tal que esté autorizada por vos, á fin de que puedan ver de dónde viene y que no ha salido de mí. Le repliqué que estaba dispuesto á dársela, y en seguida me puse á escribir detalladamente la relacion de mi refriega con las chalupas, las pretendidas razones, la injusticia y crueldad de aquella accion, diciendo por último á los capitanes que debian avergonzarse de su conducta, y que si los encontraba en Inglaterra se lo haria pagar caro, á menos de que cuando volviese las leyes de mi pais hubiesen variado. Pero el piloto no tuvo ocasion de entregar aquel escrito, porque no nos abandonó mas. Durante esta conversacion navegábamos directamente hacia Nankin, y al cabo de unos 13 dias anclamos en la punta suroeste del gran golfo. Allí supe por desgracia que 2 embarcaciones holandesas habian entrado en Nankin un poco antes que yo, y que no podiamos menos de caer en sus manos. Consulté con mi asociado sobre el partido que debiamos tomar, pero él estaba tan aturdido como yo, y hubiera querido verse en tierra sano y salvo en cualquier parte que fuese. Sin embargo, habiéndome serenado un poco, pregunté al anciano piloto si sabia algun fondeadero ó ensenada en donde pudiese entrar,
con el objeto de vender secretamente mi buque á los chinos sin temor de enemigos. Dijome que si queria navegar hacia el sud habia á 40 leguas de allí un pequeño puerto llamado Quing Chang, en donde los padres misioneros desembarcaban comunmente viniendo de Macao para instruir á los chinos en el cristianismo, y en donde jamás entraba ningun buque europeo, que una vez en aquel puerto podria cuando hubiese desembarcado calcular la ruta que mas tarde quisiera seguir. Me hizo observar que allí no se hacia ninguna clase de comercio, á escepcion de ciertas épocas del año en que habia una especie de feria para los comerciantes del Japon, que iban á comprar á dicho punto mercaderías chinas. Convenimos en irnos al citado puerto, cuyo nombre quizás esté mal dicho, porque no puedo acordarme de un modo preciso y exacto, aunque yo lo anoté en mi libro de memoria que se me estravió. Pero de lo que yo hago memoria es que los comerciantes chinos y del Japon, con los cuales teniamos relaciones, le daban otro nombre que nuestro piloto portugués, que le llamaba, segun he dicho, Quing Chang. La resolucion de dirigirnos á aquel puerto era unánime. Levamos el ancla al dia siguiente por la mañana, no habiendo ido mas que 2 veces á tierra para proveernos de agua. Debo decir que en 2 ocasiones se manifestaron los habitantes muy corteses y nos ofrecieron toda clase de provisiones, como legumbres, pasas, té, arroz y algunas aves, mas no daban nada sin dinero. Habiéndonos sido contrario el viento, no llegamos á Quing Chang hasta 5 dias despues, pero aun éramos demasiado felices. Puse el pié en la playa lleno de alegria y reconocimiento hacia el cielo, resuelto lo mismo que mi asociado á no volver á meternos en aquel malhadado buque, si podiamos deshacernos de nuestras mercancias á cualquier precio, y buscar un medio para salir de aquel terrible apuro. Debo confesar, despues de tantos años de propia experiencia, que de todas las condiciones de la vida ninguna hace mas desgraciado al hombre que un continuo temor. La escritura nos dice justamente que el temor es la mayor plaga que puede pesar sobre el hombre. Es vivir muriendo y abate el espíritu de una manera tal que nada puede animarlo. Él habia producido sobre nuestra imaginacion el efecto acostumbrado durante toda aquella travesía, aumentando el peligro y representándonos los capitanes holandeses e ingleses como gentes incapaces de escuchar razones y distinguir á un hombre de bien de un malvado, que mas bien creerian que era un cuento forjado para engañarles que no una veridica narracion de todo nuestro viaje, de nuestros proyectos y de nuestras empresas. A pesar de que teniamos 1000 medios para convencer á todo hombre razonable de que no éramos piratas, las mercaderías que llevábamos á bordo, la ruta que seguíamos, la confianza con la cual nos dejábamos ver y entrábamos en todos los puertos, lo débil de nuestro buque y tripulacion, el escaso número de nuestras armas, la pequeñez de nuestras municiones y provisiones, eran todas pruebas indudables y convincentes. El opio y demás drogas de que íbamos provistos daban á conocer que habiamos estado en Bengala. Los holandeses, que se decia sabian todos los nombres de la antigua tripulacion, hubieran fácilmente reconocido que la mia era una mezcla de ingleses, portugueses é indios, no habiendo mas que 2 holandeses. Estas circunstancias y otras muchas hubieran demostrado evidentemente á cualquier comandante en cuyo poder hubiésemos caido que no estábamos dedicados á la pirateria. Pero el miedo, esta ciega pasion, nos arrastraba hacia otro camino y nos creaba 1000 fantasmas. Él estraviaba nuestro espíritu y presentaba á nuestra imaginacion un tropel de sucesos espantosos que jamás debian llegar. Al principio suponiamos, como todos nos habian dicho, que los marinos ingleses y especialmente los holandeses estaban tan furiosos contra los piratas, sobre todo despues que nosotros habiamos batido sus chalupas y que nos escapamos de sus garras, que sin tomarse el trabajo de informarse de si éramos ó no los que ellos pensaban, nos hubieran sacrificado en el acto sin darnos tiempo de alegar algo en defensa nuestra. Además, reflexionándolo bien, encontrábamos que en el fondo habia tantas apariencias de verdad contra nosotros que no debian calcular el tener necesidad de una mas amplia informacion. En primer lugar, la identidad del buque era incontestable. Algunos de los marineros que habian servido á su bordo podian fácilmente atestiguarlo.
En segundo lugar, cuando supimos en la ribera de cambodge la noticia que ellos venian á visitarnos, no habiamos atacado sus chalupas y emprendido la fuga. Desde entonces debian creernos piratas, del mismo modo que nosotros estábamos seguros de no serlo. Y como yo repetia con frecuencia, quizás en su lugar, en iguales circunstancias, no hubiera podido rehusar á la evidencia y no hubiera hecho escrúpulo de despedazar á toda la tripulacion, sin creer ni acaso escuchar lo que alegasen en su defensa. Cualquier cosa que fuese era lo mismo que teniamos para nosotros, y mi asociado y yo no pasábamos ninguna noche sin soñar la cuerda ó el palo mayor, ya encontrándonos en medio de los combates, tan pronto prisioneros, tan pronto matando enemigos ó sacrificados por ellos. Una noche entre otras soñé que los holandeses nos abordaban y que yo maté á uno de sus marineros. Me animé de tal modo que pegué un violento golpe con los puños cerrados en el tabique de mi cámara y desperté sobresaltado, teniendo una mano gravemente herida, la articulacion comprimida y las carnes lastimadas, temiendo perder los dedos. Otra de mis cavilaciones era el tener que sufrir las crueldades de los holandeses si teniamos la desgracia de caer en su poder. Imaginaba que podrian hacerme sufrir la misma suerte que mis compatriotas habian esperimentado en aquel mismo lugar, y obligar por medio de la tortura á algunos de los nuestros á confesar crímenes de los cuales jamás hubiesen sido culpables, á manifestar que todos éramos piratas, de suerte que así nos hubieran condenado con algun aparato de justicia. Hubieran podido tambien caer en la tentacion de apoderarse del buque y del cargamento, que valia todo él á lo menos de 400 á 500,000 libras esterlinas. Estos pensamientos nos atormentaban dia y noche á mi asociado y á mí. No reflexionábamos que los capitanes del buque no tenian ninguna autoridad para proceder asi, y que si nos rendiamos como prisioneros no podrian darnos tormento ni matarnos sin responder de sus actos á su vuelta al pais. Pero esto no nos tranquilizaba, porque despues de ser tratados de aquel modo, qué ventajas habriamos alcanzado en la cuenta que ellos tendrian que rendir mas tarde. Si hubiésemos sido en un principio asesinados, qué satisfaccion podriamos gozar, aunque fuesen castigados al entrar en su patria. Aquí no puedo menos de referir las numerosas reflexiones que entonces hice sobre las particularidades de mi vida. Con qué amargura pensaba que despues de haber pasado 40 años en medio de dificultades y obstáculos continuos, y haber por último llegado al puerto á que aspiraban todos los hombres, esto es, la tranquilidad y el bienestar, me veia arrojado miserablemente y por mi culpa en un cúmulo de nuevas aflicciones, que despues de haber escapado de tantos peligros en mi juventud, me encontraba en una edad avanzada expuesto á ser ahorcado á tan gran distancia de mi patria, y por un crimen que lejos de ser culpable lo habia detestado siempre. A estas tristes ideas se sucedian pensamientos religiosos que me llevaban á considerar dichos sucesos como un efecto de la providencia y á reconocer que debia someterme á ellos, porque si era inocente delante de los hombres, estaba lejos de serlo delante de mi criador. Buscaba pues en mi vida pasada las faltas que habian podido hacerme acreedor á tan justo castigo, y me conformaba del mismo modo que me hubiera conformado á un naufragio si Dios hubiese querido hacer caer sobre mí semejante desgracia. Algunas veces se reanimaba mi valor y entonces formaba vigorosas resoluciones. Juraba no dejarme prender por un puñado de asesinos cruelmente implacables, pensando que hubiera sido mejor para mí el haber caido en otro tiempo en poder de los salvajes, aunque me hubiesen devorado si me hubiesen hecho prisionero, que el ser cogido luego por bárbaros cuya rabia se saciaria con los mas atroces tormentos. Cuando los salvajes me daban que hacer, estaba siempre dispuesto á combatir hasta exhalar el último suspiro. ¿Por qué pues no debia obrar del mismo modo entonces que era mas horrible para mí el caer en manos de tales hombres que el ser devorado por los antropófagos? Efectivamente, estos no se comerian un prisionero antes de haberlo sacrificado, mientras que los otros tenian una multitud de medios para hacer la muerte mas cruel. Cuando me dominaban estas ideas,
me sentia arrastrado por una especie de acceso febril de cuyas resultas me creia verdaderamente empeñado en un combate. Mi sangre hervia, mis ojos brillaban como si estuviese violentamente irritado. No queria de ningun modo que se me diese cuartel, y cuando finalmente creia ver que me era imposible resistir por mas tiempo, tomaba el partido de volar el buque con todo lo que contenia, con el objeto de no dejar á los acometedores el mas pequeño botin. Cuanto mas grandes fueron las ansias y zozobras que sufrimos en la navegacion, tanto mayor y mas viva fué nuestra animacion al vernos en tierra. Mi asociado me dijo haber soñado que llevaba un fardo en estremo pesado que tenia de subir á un escarpado monte. Conocia que no podia sostenerlo largo tiempo, mas el piloto portugués habia ido á descargarle, á cuyo tiempo el monte habia desaparecido, no habiendo quedado mas delante de él que una grande y hermosa llanura. Dicho sueño tenia algo de veridico, porque nos hallábamos todos como aliviados y libres enteramente de una pesada carga. Por mi parte, me sentia el corazon desahogado de un peso que no tenia la fuerza suficiente para sobrellevar. Por tanto, segun he dicho ya, estábamos decididos á no volver á navegar con aquel buque. Cuando desembarcamos, el anciano piloto, que habia llegado á ser nuestro amigo íntimo, nos buscó un alojamiento ó posada y un almacen para nuestros géneros, cuya habitacion y almacen se diferenciaba muy poco. Era una pequeña casa ó cabana lindante á otra mayor. El techo era construido de cañas y rodeado de una empalizada de bambues para servir de defensa contra los ladrones, que á lo que parece son muy numerosos en aquel pais. Además, los magistrados nos concedieron una pequeña guardia, teniendo un soldado armado con una especie de alabarda de centinela á nuestra puerta. Diariamente le dábamos una medida de arroz y una moneda del valor de 6 sueldos. De este modo nuestros géneros estaban seguros. La feria ó mercado que tienen ordinariamente en aquel paraje habia tenido lugar despues de algun tiempo. No obstante, encontramos aun 3 ó 4 juncos, barcos, en la ribera, y 2 buques del Japon cargados de género de la China, que aguardaban para hacerse á la vela á los comerciantes que estaban aun en tierra. Lo primero que hizo nuestro viejo piloto fué colocarnos con 3 misioneros católicos que tenian su residencia en la poblacion hacia ya algun tiempo, con el fin de convertir los habitantes al cristianismo. Nos pareció que se tomaban muy poco interés y que sus neófitos eran míseros cristianos cuando llegaban á serlo, mas aquello no era de nuestra incumbencia. De los 3 misioneros, el uno era francés y se llamaba padre Simon, el otro era portugués y el otro genovés. Únicamente el padre Simon fué el que se mostró político, de buenas maneras y agradable en su conversacion. Los otros 2, mas reservados, parecian rígidos y austeros, y se dedicaban seriamente á la obra para la cual habian sido destinados, es decir, para predicar á los habitantes é insinuarles en su intimidad cuando se presentaba ocasion favorable. Con frecuencia comiamos con ellos, aunque la conversion, segun ellos llamaban, de los chinos al cristianismo me pareció muy remota de la verdadera conversion precisa para guiar á un pueblo idólatra á la ley de Jesucristo, pues se limitaba á que aprendiesen su nombre, á repetir algunas súplicas á la Santísima Virgen y á su divino Hijo en un idioma que ellos no comprendian, á hacer la señal de la cruz y otras prácticas semejantes. A pesar de esto, digo, y debo manifestar, que aquellos religiosos, llamados misioneros, tienen la firme conviccion que aquellas gentes se salvarán y que ellos son el instrumento de su salvacion. Con este objeto arrostran no solo las fatigas del viaje y los peligros de la empresa, sino tambien las mas de las veces la muerte misma, acompañada de los mas crueles tormentos, y ciertamente, por cualquier lado que se mire, es preciso estar desprovisto de todo sentimiento de caridad para no admirar el celo valeroso con que cumplen aquella obra llena de peligros, sin esperar ninguna ventaja temporal. Mas volvamos á nuestra narracion. Segun parecia, el padre Simon se hallaba encargado por su superior de ir á Pekin, residencia del emperador chino, aguardando para partir la llegada de otro sacerdote que debian enviar de Macao. Siempre que lo encontraba me invitaba á hacer dicho viaje con él,
prometiendo enseñarme todas las maravillas de aquel poderoso imperio y la ciudad mas grande de todas las del universo. Una ciudad, decia él, que vuestro Londres ni nuestro Paris reunidos pueden igualarla. Hablaba de Pekin, que confieso es una ciudad muy grande y sumamente poblada, pero como yo he visto las cosas de otro modo que los demás, diré mi opinion en pocas palabras cuando la continuacion de mis viajes me proporcionará el hablar mas detenidamente. Pero primeramente hablaré de mi misionero, el P. Simon. Un dia que comiamos juntos y que estábamos todos de muy buen humor, me mostré dispuesto á partir con él. Él nos apretó vivamente á que consintiésemos á su proposicion. Pero P. Simon, exclamó mi asociado, ¿cómo deseais tanto nuestra compañía? Sabeis que somos herejes y no debeis por consiguiente ni querernos ni hallaros con gusto en nuestra sociedad. Oh, dijo, vosotros llegareis á ser buenos católicos con el tiempo. Mi destino aquí es convertir á los paganos, pero quién sabe si os convertiré tambien. Muy bien, padre mio, le respondí. ¿Quereis pues irnos predicando todo el viaje? No temais, no seré inoportuno. Nuestra religion no es incompatible con la política. Además, nos consideramos como compatriotas, y lo somos en realidad, teniendo en cuenta el país en que nos encontramos. En fin, si vosotros sois hugonotes y yo católico, á lo menos somos todos cristianos y gente honrada, y en consecuencia podemos hablar sin herirnos mutuamente. El fin de su discurso me gustó sobremanera y me recordó el buen sacerdote que habia dejado en el Brasil. Pero faltaba mucho para que el P. Simon llegase á la altura de su carácter. Es cierto que no se observaba en él ninguna apariencia de ligereza culpable, pero no tenia aquel fondo de cristiano celo, de severa piedad y de sincero amor por la religion que distinguía á mi buen eclesiástico. Sin embargo, dejamos por un momento al P. Simon, aunque no cesaré de solicitar el acompañarnos. Teniamos otros negocios que terminar, pues era preciso sacar partido de nuestro buque y de nuestros géneros, siendo esto bastante difícil, visto el poco tráfico que se hacia en aquel puerto. Tuve idea de hacerme á la vela para la ribera de Kilam y ciudad de Nankin, mas entonces me pareció que la providencia se mezclaba visiblemente en nuestras empresas. Tuve en aquella época una especie de presentimiento de que podria salir de un modo ú otro de aquellos terribles apuros y volver por último á mi patria, aunque no tuviese la mas leve idea de los medios que se me ofreciesen. La providencia, repito, pareció abrir el camino. La primera cosa favorable fué la llegada de un comerciante del Japon, que nos presentó el anciano portugués y que se informó de los géneros que teniamos. Empezó por comprarnos toda la partida de opio, pagándonoslo á muy buen precio, que lo entregó en oro al peso, parte en pequeñas monedas de su pais, parte en barras de 10 ó 12 onzas cada una. Despues de haber comprado el opio, me ocurrió que quizás tambien compraria el buque, por lo cual dije á su intérprete que le hiciera dicha proposicion. Al principio no respondió, no haciendo mas que encogerse de hombros, mas algunos dias despues volvió con uno de los misioneros para que le sirviese de intérprete, encargándole que nos hiciese la siguiente proposicion. Nos habia comprado, decia, una gran cantidad de géneros antes de saber que queriamos vender nuestro buque, de modo que no le quedaba bastante dinero para pagarlo. Pero si yo queria dejarle la tripulacion, proponia tomar en arriendo el buque por un viaje al Japon. Desde dicho punto lo enviaria con cargamento á las islas Filipinas, despues de haber satisfecho el flete, y á su vuelta compraria el buque. No solo escuché aquella proposicion, sino que mi cabeza empezó á calentarse, no tardando en ocurrírseme la idea de partir para Filipinas y desde allí partirme para los mares del sud. Pregunté entonces al comerciante si no podria alquilar el buque hasta Filipinas y desembarcarnos allí. Respondió que no podia ser, porque le faltaria á su vez el cargamento, pero que él nos desembarcaria en el Japon. Estaba á punto de cogerle la palabra y marchar con él, cuando mi asociado, mas prudente que yo, me desvió de aquella idea, presentándome los peligros á los cuales me expondria, ya en aquellos mares, ya en el mismo Japon, por parte de aquellos pueblos falsos, traidores y crueles.
ya en las islas Filipinas por parte de los españoles, todavía mas falsos, mas traidores y mas crueles. Nota. Propuesto el autor á ensañarse contra los españoles, les confiere los dictados que debia apropiar á sus compatriotas. Para convencerse plenamente no hay mas que echar una ojeada á la obra de Monsieur Bertrand Barrère, titulada Libertad de mares ó el gobierno inglés sin máscara. En ella se ve que los ingleses asesinaron por medio de su marina hasta dentro de los puertos otomanos á las tripulaciones de los buques franceses, sacando de ellos á los barcos mercantes del modo mas violento, violando el mas sagrado derecho de las naciones hasta bajo el cañon de las potencias neutrales, como sucedió en Nápoles y Miconi. Además, en los primeros puertos de Francia degollaban á los franceses náufragos que venian huyendo de la persecucion de los piratas. Por último, nadie ignora las inauditas crueldades cometidas por ellos en el Canadá, que horroriza todo el leerlas y que solo son capaces los ingleses. Nota del traductor español. Mas para concluir tan gran negocio era preciso consultar primeramente al capitan y á la tripulacion para saber si querian ir al Japon. Mientras me ocupaba en esto, el joven que mi sobrino me habia dejado para compañero de viaje vino á buscarme y me dijo que la espedicion propuesta por el comerciante le habia gustado y me aconsejaba llevarla á cabo, porque ciertamente me seria muy ventajosa. Añadió que si no me decidia y queria autorizarle para hacer dicho viaje como comerciante ó bajo cualquier otra cualidad que fuese de mi agrado darle, prometia que si tenia la dicha de volver á Inglaterra sano y salvo, me daria una cuenta fiel de sus provechos que podria mirar como mios. No hubiera querido separarme de ningun modo de mi joven compañero, pero calculando las ventajas realmente considerables que podria sacar, y estando persuadido de su capacidad para lograr el fin que se proponia, me senti dispuesto á dejarle partir, reservándome sin embargo el consultarlo con mi asociado. Prometile sin embargo darle la contestacion al dia siguiente. Hablé sobre el particular con mi asociado, el cual me hizo una muy generosa oferta. Ambos, dijo, hemos tomado la resolucion de no volver á embarcarnos en el buque que nos ha sido tan funesto. Si vuestro secretario, así llamaba á mi joven compañero, quiere intentar el viaje, yo le cedo mi parte del buque para que saque lo que pueda, y si vivimos lo bastante para volver á vernos en Inglaterra y ha tenido ganancias en su expedicion, nos podrá dar cuenta de la mitad del provecho por el alquiler del buque, y el resto será propiedad suya. Despues que mi asociado, que no tenia ningun motivo para interesarse por mi secretario, me hizo semejante oferta, yo no pude hacer otra cosa mas que imitarle, y como toda la tripulacion consentia en partir con él, le conferimos la propiedad de la mitad del buque, y él por su parte se obligó por escrito á darnos cuenta de la otra mitad, despues de lo cual partió para el Japon. El comerciante japonés se condujo con él con la mayor honradez. Le protegió en el Japon, obteniéndole el permiso de desembarcar, cuyo permiso no se concede á los europeos sino despues de algun tiempo y por medio de mucho influjo. Le pagó exactamente su flete y le envió á Filipinas con un cargamento de porcelana de la China y del Japon, acompañado de un comisionado ó agente del pais, que para comerciar con los españoles llevaba géneros europeos, así como tambien una considerable provision de clavo y otras especias. A su vuelta el japonés no solo le pagó exactamente el flete á muy buen precio, sino que como el joven inglés no quiso entonces vender el buque, le confió géneros por su cuenta. Por lo tanto, reuniendo algun dinero y algunas especias de la propiedad, el citado joven volvió á las islas Filipinas, en donde vendió ventajosamente su cargamento á los españoles. Allí, por influjo de algunas relaciones que hizo, obtuvo que su buque fuese declarado libre y lo alquiló al gobernador de Manila para ir á Acapulco, América, en la costa de México. El gobernador le concedió la autorizacion para poder desembarcar, ir por tierra hasta México y de hacerse transportar á Europa con todo su equipaje en un buque español. Hizo el viaje á Acapulco con la mayor felicidad, allí vendió su buque y habiendo obtenido permiso de ir por tierra á Portobelo, encontró medio de pasar á Jamaica con todo lo que habia reunido. Cerca de 8 años despues volvió á Inglaterra excesivamente rico, como veremos en su lugar.
pero ya es tiempo de que volvamos á continuar mis aventuras. En el momento de separarnos del buque y de su tripulacion, tratamos de recompensar á los dos marinos que nos habian avisado tan á tiempo de los designios formados contra nosotros en la ribera de Cambodge. En efecto, el servicio que nos habian prestado fué muy grande y merecian nuestro reconocimiento, aunque, sea dicho de paso, ellos fuesen verdaderamente unos bribones. Nos habian tomado realmente por piratas y no habian venido solo para darme aviso del complot que nos amenazaba, sino mas bien con el fin de llevar con nosotros una vida de forajidos, segun uno de ellos mas tarde lo confesó. Sin embargo, el servicio que nos habian hecho no por eso era menos positivo. En su consecuencia, para cumplir la promesa que les habia hecho de mostrarme agradecido, mandé que se les pagase primeramente lo que pretendian adeudárseles á bordo de sus respectivos buques. Además, hice que diesen á cada uno una pequeña suma en oro, que los puso contentísimos. Finalmente, el inglés fué nombrado artillero, habiendo el nuestro ascendido á segundo contramaestre y agente responsable. Al holandés se le hizo contramaestre. Así se hallaron satisfechos uno de otro, siendo muy útiles en lo sucesivo, porque eran hábiles marinos y hombres intrépidos. En aquel entonces nos hallábamos en la China, y si me habia considerado como alejado y desterrado de mi pais cuando estaba en Bengala, en donde podia encontrar por mi dinero tantos medios de volverme, qué debia yo pensar viéndome 1000 leguas mas lejos de mi patria y desprovisto enteramente de todo medio de volver. El solo recurso que nos quedaba era la venida de la época fijada de la feria, que debia tener lugar dentro de 4 meses, lo cual nos proporcionaria la ocasion de adquirir toda especie de productos del pais y quizás comprar un junco chino ó algun pequeño buque de tonquin que nos transportase juntamente con nuestros géneros á donde quisiéramos. Esta idea me agradó y resolvi adoptarla. Además, como nuestras personas no eran sospechosas, si venia de aquella parte alguna embarcacion holandesa ó inglesa, podiamos tener ocasion de embarcar en ella nuestra pacotilla y hacernos conducir á algun puerto de la India, un poco mas cerca de nuestro pais. Esta esperanza nos decidió de hecho á quedarnos en aquel paraje, pero para entretenernos hicimos 2 ó 3 pequeños viajes por el pais. En el primero, que duró 10 dias, visitamos á Nankin, poblacion digna de ser visitada. Dícese que encierra 1,000,000 de habitantes. Está edificada con mucha regularidad. Todas las calles están tiradas á cordel y cortadas en ángulo recto, lo cual contribuye á la belleza de su aspecto. Mas cuando comparo un miserable pueblo de aquellas regiones á las naciones europeas, encuentro que sus monumentos, costumbres, política, religion, riquezas y esplendor, como quiera llamárseles, apenas merecen ser mencionadas. Hay que notar que si nos maravillamos al respecto de la grandeza, del lujo, las ceremonias pomposas, el gobierno, la industria, el comercio y las costumbres de aquellas poblaciones, no es porque todas sus cosas sean por sí mismas dignas de admirarse ó de llamar la atencion, sino á que en razon de la idea que nos han dado de la barbarie de aquellas regiones, de la groseria é ignorancia que allí reina, no esperamos encontrar una cosa tan distinta. Pero ¿qué son sus edificios comparados con los palacios ó casas reales de Europa? ¿Qué es su comercio al lado del comercio universal de Inglaterra, de Holanda, de Francia y de España? ¿Qué son sus ciudades para las nuestras bajo el punto de vista del lujo, poder, elegancia de trajes, riqueza de mueblaje y su infinita variedad? ¿Qué sus puertos con algunos juncos ó barcas en comparacion de nuestro modo de navegar, de nuestras flotas mercantiles, de nuestra inmensa y formidable marina? Nuestra ciudad de Londres hace mas comercio ella sola que la mitad de aquel vasto imperio, y una fragata de línea inglesa, francesa ú holandesa de 80 cañones seria capaz de batir las fuerzas navales de la China. Pero como ya he dicho, la estension de sus posesiones y comercio, el poder de su gobierno, la fuerza de sus ejércitos nos admiran, porque estando acostumbrados á considerarlos como una nacion de bárbaros é idólatras, apenas á la altura de los salvajes, no encontramos nada que se parezca á lo dicho. Se puede aplicar á sus ejércitos lo que ya se ha dicho de su marina. Todas las fuerzas de su imperio, aun cuando pusieran 2,000,000 de hombres en campaña, no harian mas que asolar el pais y destruirse ellos mismos.
si tuviesen que sitiar alguna plaza fuerte de Flandes ó pelear contra un ejército disciplinado, una buena línea de coraceros alemanes ó de caballeria francesa arrollaria toda la caballeria de la china. 1,000,000 de sus infantes no podrian hacer frente á uno de nuestros cuerpos de infanteria formados en batalla, con tal que estuviese colocado de modo que no pudiesen cercarle, aun cuando fuesen mas de 20 contra 1. Y no será exageracion si digo que 30,000 hombres de infanteria alemana ó inglesa y 10,000 caballos bien ejercitados batirian todas las fuerzas del imperio. Allí no hay superioridad de nuestras fortificaciones y del arte de nuestros ingenieros en el ataque y defensa de las plazas. No se encuentra en toda la China una ciudad fortificada que pueda sostenerse un mes contra los ataques y baterias de un ejército europeo. Todos los ejércitos chinos no podrian llegar a tomar una plaza como Dunkerque á menos de ser por hambre, aunque estuviesen sitiándola por espacio de 10 años. Es cierto que tienen armas de fuego, pero muy mal construidas y tardias en salir el tiro. Su pólvora tiene muy poca fuerza, sus ejércitos carecen de disciplina y les falta habilidad en el ataque y sangre fria en la retirada. Por tanto, confieso que me pareció muy extraño al llegar á Inglaterra oir ponderar á mis compatriotas el poder, riquezas, esplendor, magnificencia y comercio de los chinos, siendo así que, segun mi opinion, no son mas que un despreciable rebaño de esclavos ignorantes y sórdidos, sujetos á un gobierno verdaderamente digno de mandar á semejante pueblo. Si la Rusia no se hallase á una tan enorme distancia de la China, y si la nacion moscovita no fuese en cierto modo tan ignorante, tan nula y tan mal gobernada como aquella, el czar de Moscovia podria fácilmente apoderarse de todo aquel país y conquistarlo por medio de una sola compañía. Nota: es preciso notar que el autor se expresa en estos términos con respecto á Rusia porque su obra no la escribió en este siglo. Nota del traductor español. Si el czar, este príncipe que hoy empieza á darse á conocer, se hubiese dirigido á la China en lugar de atacar á los belicosos suecos y estuviese impuesta en el arte de la guerra, segun se dice, bajo el supuesto que ninguna de las potencias de Europa hubiesen mediado ó entrado en deseos de hacer lo mismo, hoy dia podria ser emperador de la China en lugar de haber sido batido en Narva por el rey de Suecia, cuyos soldados eran apenas 1 contra 6. De la misma manera que los chinos son inferiores á los europeos en fuerza, poder, navegacion, comercio y agricultura, de la misma tambien están atrasados en ciencias, de las cuales no tienen mas que rudas y defectuosas nociones. A pesar de todo, ellos poseen globos y esferas y algunos ligeros conocimientos de matemáticas, imaginándose que saben mas que todos los demás, pero apenas tienen idea de los movimientos de los cuerpos celestes. La masa general del pueblo es con respecto a esto tan estúpida e ignorante que cuando tiene lugar un eclipse de sol creen que este astro es atacado por un disforme dragon que quiere llevárselo, por lo cual mueven la mayor zambra y algazara con todos los tambores, calderos y campanas que hay en el país, con el objeto de hacer huir al monstruo, precisamente del mismo que nosotros nos valemos para atraer un enjambre de abejas. Esta es la sola digresion que me he permitido en la relacion de mis viajes. No haré pues descripciones de pueblos y paises que de ningun modo entran en mi plan y los cuales nada tienen de comun con el fin que me he propuesto. Solamente relataré mis aventuras personales durante la vida errante que llevé, haciendo mencion de incidentes tan raros y variados que jamás se habrán visto otros semejantes. No hablaré de lugares notables, de regiones desiertas y de innumerables paises que tengo aun de recorrer, a menos que sea absolutamente indispensable para la mejor inteligencia de mi propia historia. Yo me hallaba entonces, segun mis cálculos, en el centro de la China, cerca de los 30° de latitud norte, pues habiamos vuelto de Nankin. Tenia los mas grandes deseos de ver la ciudad de Pekin, de la cual tanto habia oido hablar, mayormente importunándome el padre Simon todos los dias á que fuéramos juntos. Finalmente, hallándose ya fijado el momento de su partida y habiendo llegado el misionero que debia acompañarle, fué preciso tomar un partido. Me atuve al parecer de mi asociado, dejándolo á su decision.
al cabo se pronunció por la afirmativa y lo dispusimos todo para el viaje. Procuramos hacer nuestra ruta del modo mas seguro, pues obtuvimos el poder formar parte del séquito de uno de los mandarinos del pais. Estos son una especie de virreyes ó principales autoridades de la provincia donde tienen su residencia. Ostentan un gran tren en su palacio. No viajan mas que con un numeroso acompañamiento y rodeados de grandes deferencias por parte del pueblo, aunque para éste sean una carga muy pesada, pues que está obligado á costearlo todo, tanto á ellos como á los que le acompañan en sus viajes. La observacion que hice viajando con el séquito del mandarin fué que yendo todos provistos de lo necesario para hombres y caballos, no por eso estuvimos menos obligados á pagar las provisiones á los precios corrientes del pais, cobrándolo el tesorero del mandarin con la mayor puntualidad. Por lo tanto, la facilidad de viajar con el séquito del mandarin, aunque para nosotros fuese muy cómoda, él por su parte no nos dispensaba un gran favor. Al contrario, era para él una gran ventaja, si se considera que mas de 30 personas viajaban como nosotros bajo su proteccion, y que les hacia pagar todas las provisiones que el pais le suministraba. Empleamos 25 dias para llegar á Pekin, atravesando un terreno sumamente poblado, pero muy mal cultivado, segun pude juzgar. La agricultura, la economia rural, la manera de vivir, todo es miserable, á pesar de lo que se cuenta sobre la industria de dicho pueblo. Su orgullo es excesivo, no siendo sobrepujado mas que por su pobreza, y en cierto modo ayuda aun á lo que yo llamo su miseria. Estoy tentado á creer que los salvajes de la América, que viven en un estado de desnudez completa, son mas felices que las clases menesterosas de la China. A lo menos, si aquellos nada tienen, tampoco desean nada. En lugar que éstos, orgullosos e insolentes, no son mas que en lo general mendigos y sirvientes. La ostentacion de los ricos es increible. Su mania es tener tantos esclavos ó criados como pueden mantener, y lo que es el colmo del ridículo, que desprecian todo lo que no les pertenece. Debo decir francamente que viajé después con mas placer por los desiertos y vastas soledades de la gran Tartaria que en aquel dicho pais, en donde sin embargo los caminos están en muy buen estado y son muy cómodos para viajar. Pero nada era para mí mas chocante que el ver aquel pueblo tan altanero, imperioso é insolente en el seno de la mas ruda ignorancia, teniendo con frecuencia ocasiones de divertirnos con su orgullosa mendicidad, mi asociado, el padre Simon y yo. Una vez entre otras, acercándonos á la morada de un noble campesino, como decia el padre Simon, á unas 10 leguas de Nankin, tuvimos el honor de cabalgar por espacio de 2 millas en compañía del dueño. Su equipaje era el de un perfecto Don Quijote, por la mezcla de pompa y de pobreza que en él se notaba. Su vestido hubiera cuadrado muy bien á un gracioso payaso. Era de indiana, pero muy sucio, con mangas perdidas, adornado por todas partes de borlitas y picos. Iba cubierto además de una especie de capa de tafetan, tan llena de grasa como hubiese sido un tocinero, dando á entender con esto que su señoría era muy desaseado. Una pobre bestia, hambrienta y coja, que 2 esclavos seguían á pie para hacerla andar, le servia de cabalgadura. Armado de un látigo, santiguaba al animal desde la cabeza á la cola, mientras que sus esclavos se ejercitaban en las ancas. Seguia el mismo camino que nosotros, acompañado de 10 ó 12 criados, y se dirigia desde la ciudad á su casa de campo, que distaba una media legua del sitio en que lo encontramos. Viajábamos tan despacio que aquel gentil-hombre nos ganó la delantera, tanto mas cuanto que nos paramos una hora en un lugarcillo para refrescar. Por lo tanto, cuando llegamos cerca de su castillo le vimos ya colocado delante de su puerta en una especie de pequeño jardin dispuesto para que le sirviesen la comida. Se le podia ver fácilmente y se nos dió á entender que cuanto mas lo mirásemos mas satisfecho estaria. Estaba sentado debajo de un árbol parecido á una palmera enana, el cual estendia su sombra por encima de su cabeza por el lado del mediodía, pero además tenia puesto debajo del árbol un gran quitasol que hacia muy buen efecto. Estaba sentado ó mas bien tirado negligentemente sobre un disforme sillon,
que apenas podia contener su corpulencia. Los manjares eran servidos por 2 mujeres esclavas y otras 2 estaban ocupadas, la primera en dar de comer al amo con una cuchara y la segunda en tenerle el plato con una mano, mientras que con otra recogia lo que caia sobre la barba ó el vestido de su señoria. Al contemplar semejante espectáculo me puse á reflexionar en los tormentos ridiculos que la vanidad prepara á los hombres y en el embarazo que debe causar á una persona sensata un desgraciado inclinado al orgullo. Luego, dejando aquel pobre tonto complacerse en la idea que nosotros no le observábamos mas que para admirar su magnificencia, mientras que no nos excitaba mas que la compasion ó el desprecio, continuamos nuestro viaje. Únicamente el padre Simon tuvo la curiosidad de pararse algunos momentos mas para informarse cuáles eran las golosinas con que el magistrado del pais se regalaba con tanta pompa. En su vista tuvo el honor de probarlas, no siendo otra cosa mas que un plato de arroz hervido, sazonado con una cabeza de ajos, una pequeña bolsita llena de pimienta verde y de otra planta parecida al jengibre, con un fuerte olor á almizcle y picante como la mostaza, y por último todo cocido con un pedazo magro de carnero. Componia la opípara comida del noble señor. 4 ó 5 domésticos lo rodeaban á cierta distancia, los cuales probablemente debian comer los restos de la comida de su amo. Tocante al mandarin que nosotros seguiamos, era respetado como un rey, no se dejaba ver mas que en medio de sus gentiles hombres y rodeado de una pompa tal que no pude nunca verle mas que de lejos, mas lo que especialmente noté fué que no habia en todo su cortejo un caballo que valiese lo que la menor caballeria de Inglaterra, á pesar de que era muy difícil de juzgar, porque iban tan bien empaquetados con mantas, arneses, etc., que apenas se les veia la cabeza y los pies. Sentia mi corazon muy aliviado despues que me veia libre de inquietudes y de la ansiedad de que ya he hablado. La ausencia de toda idea aflictiva me hizo parecer el viaje agradable. Además, no experimenté ningun accidente incómodo, á no ser que al vadear un pequeño rio mi caballo cayó y me hizo perder el estribo, es decir, me tiró al agua. Tenia poca profundidad, pero fué lo suficiente para mojarme de pies á cabeza. Hago aquí mencion de esto porque entonces fué cuando se me echó á perder el librito de memorias en el cual habia apuntado los nombres de las personas y de los lugares de los cuales me queria acordar. Finalmente llegamos á Pekin. No tenia á mi servicio mas que el joven que el capitan mi sobrino me habia dado en calidad de doméstico y que se me mostraba muy adicto y activo. Mi asociado llevaba un criado que era pariente suyo. Con respecto al piloto portugués, como deseaba ver la corte de Pekin, nos encargamos de su manutencion por el placer que nos causaba su compañía. Como sabia la lengua del pais, hablaba bien el francés y un poco el inglés, nos servia de intérprete. Ciertamente dicho anciano nos fué sumamente útil en todos conceptos. Habia poco mas de una semana que nos hallábamos en Pekin, cuando un dia vino á encontrarme y riéndose me dijo: ah, señor inglés, tengo que contaros una cosa que os alegrará. ¿Qué me alegrará? ¿Qué es lo que puede ser? No creo que en este pais haya cosa que pueda causarme una grande alegria ni tampoco una grande tristeza. Sí, dijo el buen hombre en mal inglés, ello os dará alegria á vos y pesadumbre á mí. ¿Y por qué tendreis vos pesadumbre? Porque conduciéndome aquí me habeis precisado á hacer un viaje de 25 dias, teniendo que volverme absolutamente solo y ganar el puerto como pueda, sin caballo, sin buque y sin pecunia. Así llamaba siempre al dinero con un latin corrompido, del cual tenia una gran provision para nuestra diversion y entretenimiento. En fin, me dijo que habia en la ciudad una gran caravana de comerciantes, moscovitas y polacos, que se disponian á marchar por tierra á Rusia en el corto tiempo de 4 ó 5 semanas, y que estaba seguro que aprovechariamos la ocasion de partir con ellos, mientras que él se veria obligado á volverse solo. Confieso que dicha noticia me sorprendió tan agradablemente que estuve un momento sin poder hablar. Por último, volviéndome hacia él, le dije: ¿Cómo lo sabeis? ¿Estais bien seguro de ello? Sí, replicó,
esta mañana he encontrado en la calle á uno de mis antiguos conocidos, á un armenio que está con ellos. Últimamente ha venido de astracan y se proponia ir á tonquin, en donde yo le conoci en otro tiempo, mas ha mudado de parecer, habiéndose decidido á partir ahora para moscou con la caravana, para bajar luego por el volga hasta astracan. Muy bien, amigo mio, tranquilizaos, no ireis solo. Si esto es un medio para mí de ver la Inglaterra, vuestra será la culpa si volveis á Macao. Entonces fui á consultar con mi asociado sobre lo que él queria hacer. Le pregunté qué pensaba acerca de la noticia del piloto y si vendria bien á sus ideas. Contestóme que estaba dispuesto á hacer todo lo que yo quisiese, porque él tenia tambien arreglados sus negocios en bengala y habia dejado sus intereses en tan buenas manos que si para completar el buen viaje que habiamos hecho podia proveerse en la china de sederia que valiese el transporte, se decidia de buena gana á marchar para Inglaterra, desde donde volveria á Bengala con los buques de la compañia. Así resuelto, convenimos que si nuestro piloto portugués queria ir en nuestra compañia, nos encargábamos de su manutencion y demas gastos hasta Moscou ó hasta Inglaterra si queria así. Si hubiésemos limitado la recompensa á esto solo, ciertamente no hubiéramos podido pretender el pasar por generosos. Su adhesion merecia mas. No solo habia sido nuestro piloto en el mar, sino tambien nuestro corredor en tierra, y procurándonos el conocimiento de un comerciante del Japon, habia hecho entrar en nuestros bolsillos algunos centenares de libras esterlinas. Despues de haber consultado á ambos tocante á dicho asunto y encontrándonos dispuestos á recompensarle, lo cual era muy justo, y á conservarle con nosotros en atencion á que era un hombre muy útil en todas ocasiones, tratamos de darle entre los dos cierta cantidad en metálico, que segun mi cálculo podia ascender á 170 libras esterlinas, y á dispensarle de todo gasto. Teniéndolo ya todo arreglado, mandamos llamar al anciano portugués para participarle el resultado. Le dije que ya que se habia quejado de verse obligado á volverse solo, tenia el placer de anunciarle que si no queria irse y estando decididos nosotros á volver á Europa con la caravana, habiamos resuelto el preguntarle si queria ir con nosotros. Meneó la cabeza y nos dijo que era un viaje muy largo, mayormente para él, que no tenia una blanca, ni para ir tan lejos, ni para subsistir á su llegada. Le respondi que ya estaba previsto y que bajo este concepto queriamos hacer por él algo que le probase cuán agradecidos estábamos al servicio que nos habia prestado y cuán agradable al mismo tiempo nos era su compañia. Entonces le declaré la suma que teniamos intencion de darle en el acto á fin de que pudiese disponer de ella, añadiendo que si consentia en acompañarnos nos encargábamos de llevarle hasta Rusia y aun hasta Inglaterra misma sin que le costase nada mas que el transporte de sus géneros. Quedó admirado de esta proposicion y esclamó que nos seguiria hasta el fin del mundo. Entonces nos ocupamos de los preparativos del viaje. Sin embargo, los comerciantes tenian lo mismo que nosotros muchas cosas que hacer, y en lugar de estar dispuestos al cabo de 5 semanas, se pasaron 4 meses y algunos días antes que estuviese preparado todo. A principios de febrero salimos de Pekin. Mi asociado y el anciano piloto habian ido mientras al puerto en el cual habiamos desembarcado primeramente para deshacerse de algunos géneros que nosotros habiamos dejado allí. Yo partia para Nanking con un comerciante chino con el cual habia trabado conocimiento en aquella poblacion y que habia venido á Pekin á negocios. Compré 80 piezas de magnífico damasco y otras 200 de hermosas sederias de varias especies, habiendo entre ellas algunas con bordados de oro, teniendo tiempo de volver á Pekin antes de la vuelta de mi asociado. Además, adquirimos una grande cantidad de seda cruda y algunos otros géneros que solo estos ascendian á 3500 libras esterlinas, lo cual, comprendido el té y los lienzos pintados, con mas de 3 camellos cargados de especia, llevábamos por nuestra parte un carguio de 18 camellos, no comprendiendo los que debiamos montar. Llevábamos además 2 ó 3 caballos de mano y otros 2 cargados de provisiones, todo lo cual hacia subir nuestro equipaje á 26 acémilas. La caravana era sumamente considerable. Se componia de unos 400 caballos ó camellos y además de 120 hombres perfectamente armados
y preparados para cualquier acontecimiento, pues si las caravanas orientales están sujetas á ser atacadas por los árabes, estas están espuestas á los insultos de los tártaros, que no son sin embargo tan peligrosos como los primeros, ni tan bárbaros cuando tienen ventajas. Nuestra tropa contaba gentes de diferentes naciones, mas habia cerca de 60 naturales de Moscou, e igualmente, para satisfaccion nuestra, iban tambien 5 escoceses que parecian tener mucha experiencia en negocios y ser muy buenas gentes. Capítulo